este capítulo 17 del Evangelio de Juan es considerado por muchos teólogos como uno de los capítulos más solemnes de toda la palabra de Dios, uno de los capítulos más solemnes del Nuevo Testamento, porque es el Señor Jesucristo, como vimos, orando por su pueblo, por sus discípulos que estaban allí alrededor de él, y por cada uno de nosotros, por los que hemos creído en la palabra de Dios y por los que han de creer a través del testimonio de esta palabra santa. Ese capítulo tiene muchas cosas, como vimos, tiene muchos detalles, y no solamente había que leer el capítulo 17, este capítulo va conectado directamente con el capítulo 14, 15 y 16. Como vimos también la semana pasada, el Señor presentaba delante de ellos la obra del Padre, su obra, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Y llega aquí el momento antes de él ser entregado. Comenzaba este capítulo con que se apartó allá en el aposento alto y oró, levantó sus ojos al Padre e hizo esta oración que estamos estudiando hasta el día de hoy. El Señor Jesús, como vimos, pues, esta oración está dividida en tres grandes partes. Primero, oró por Él. Luego, oró por los discípulos. Y la tercera parte, ora por el resto del mundo. Primeramente, por los que íbamos a creer en su obra. Y resto, para el resto de la humanidad. Aquí en el versículo 13, con que empezamos, leo nuevamente: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. El Señor iba a estar en pocos momentos, iba a salir de ese sitio, iba a cruzar el arroyo de Cedrón e iba a ser arrestado por Judas y toda aquella compañía que vino, arrestado para ser luego encarcelado, vejado, maltratado, golpeado, como hemos visto y como está narrado en la palabra de Dios, para finalmente ser crucificado. Ya no estaría más en este mundo como humano. Estas eran las últimas palabras del Señor justo antes, y Él lo sabía, de ser entregado, de entregar su vida, de cargar el pecado de toda la humanidad. Él iba a entregar su vida por favor de nosotros. Y aún Él, sabiendo todas esas cosas que en menos de una hora iban a suceder, Él dice una palabra aquí que llama la atención. Y hablo esto en el mundo para que tengan, le está hablando a sus discípulos, mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Cómo que gozo? Si iba a ser entregado, iba a ser vejado, iba a sufrir, ¿cómo que iba a tener gozo? Porque el gozo del Señor Jesús era cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál había sido la voluntad del Padre? Que Él hablara de su sacrificio, que Él hablara y trajera a este mundo la esperanza de vida, que iba a ser Él mismo. Él, como vimos más adelante, era el Cordero de Dios, que debía sacrificarse para entregar su vida por cada uno de nosotros. Y a pesar de que estaba en este momento difícil, de que sabía que tenía que entregar su vida, de que lo iban a maltratar, que lo iban a crucificar, Él dice que el gozo de Él era cumplido, porque cumplía la voluntad del Padre. Y se lo está diciendo ya no al Padre, sino que lo está hablando a sus discípulos. Mi gozo se ha cumplido en ellos también. Primera cosa para nosotros los cristianos: en momentos difíciles, ya te voy a dar la palabra, hermano, en momentos difíciles, en momentos de angustia, debemos estar con gozo,
incongruencia, parece algo difícil de cumplir. Pero si está de verdad, como viene diciendo el Señor Jesucristo, adherido al Padre, si estás de verdad adherido a Cristo, pues esa angustia y ese problema puede ser convertido en gozo. Dígame, hermano. En el capítulo 15, el versículo 15. Vamos al versículo 15, me está diciendo el hermano. Dice, claro. Le sigue hablando. Te pido, mi Padre, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Claro. El gozo del Señor era cumplir la obra del Padre. El gozo nuestro debe ser cumplir lo que el Señor nos pidió. ¿Qué pidió el Señor Jesucristo que hiciésemos nosotros? El Evangelio, el cristianismo, a pesar de que los hombres lo han hecho algo complicado, enrevesado, el Señor Jesús hizo todo lo contrario. El cristianismo es algo sencillo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, la predicación del Evangelio, no es otra. No es busca prosperidad, haz un voto para que te den esto o lo otro. No. La predicación del Evangelio es ve al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como leímos al comienzo de este capítulo, lo vimos la semana pasada, era Jesucristo quien al Padre le dio la potestad. ¿De qué? De dar vida eterna. Solo Jesucristo puede dar vida eterna y solo Él tiene esa potestad. Entonces, ¿qué era ese gozo que Él quería que hicieran? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Predicar esa misma palabra a todo aquel que está aquí, que aún no tiene ese gozo, a todo aquel que está aquí, que está pasando por tribulaciones. El Señor dice, tu tribulación se puede convertir en gozo. Pero ¿cómo es eso posible? Teniendo la fuente de libertad, la fuente de gozo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él, en este momento que sabía que iba a ser destruido, que iba a pasar por una situación muy difícil, estaba tranquilo, sereno, porque tenía a Dios en sí, como veremos ahorita, un poquito más adelante. Entonces el Señor, que sabía que ellos, que habían escuchado todo lo que el Señor les venía diciendo, por eso les digo, cuando lleguen a su casa, lean con detenimiento capítulo 14, 15 y 16. Eso es un preámbulo para esta oración que el Señor da. Y ya Él les había dicho en esos capítulos, yo voy al Padre, pero no se preocupen, les enviaré el Consolador. No se preocupen porque no quedarán huérfanos. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Todo eso se lo dijo el Señor previamente. Y en este momento de la oración, entonces les pide, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Versículos 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, Padre, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El cristiano verdadero, el cristiano, y repito, verdadero, aun cuando vive en este mundo, no es de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar no puede ser igual a lo del mundo. ¿Es o no? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, eso dijo el Señor Jesucristo. Entonces aquel cristiano, o que se llama cristiano, que actúa con el mundo, que se codea con el mundo, que vive fiesta tras fiesta, todos los viernes me llaman para una fiesta. Tengo 500,000 seguidores en Facebook, 250,000 seguidores y amigos míos en Twitter, porque soy un hombre muy popular para el mundo. Pues
No es eso el cristianismo que el Señor predicó. No es eso lo que el Señor quiere para sus hijos. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ya antes se lo había dicho. Vamos un momento. Hermano, el que esté así que se examine. Que se vea. O sea, que se vea en dónde. En la palabra de Dios. Vamos para allá. Como les dije, el capítulo 14, 15, 16 era un preámbulo de esta oración. Leamos un momento en cuanto a esto del mundo. ¿Qué dijo el Señor en el capítulo 15 de este mismo evangelio? Versículos 18 y 19. Los leo. Si el mundo os aborrece, ¿qué significa aborrecer? Que te desprecia, que no quiere nada contigo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí, a Jesucristo, me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, el verdadero cristiano no es que tiene muchísimos amigos, no es el más favorito de los del mundo, no. Y no porque uno sea odioso. A lo mejor hablan algunos cristianos odiosos, pero es porque conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios toca. La palabra de Dios penetra en el alma. Y a la gente no le gusta. A la gente no le gusta esta palabra de Dios, como pasó con el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo lo llevaron a juicio? Porque él decía que era hijo de Dios. Porque decía que eran unos hipócritas que querían ponerle cargas al pueblo que ni ellos mismos cumplían. Tocó a fondo lo que no le gusta al ser humano que le toquen, su yo interior. Métete con todo lo demás, pero con lo mío, con lo que yo creo, con lo que es mi manera de pensar y de no te metas tú. Y esta palabra del Señor dice la misma palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de filo, que penetra hasta lo profundo del alma y discierne. Y por eso, todo aquel que predica la palabra de Dios no es el favorito del mundo. No es el favorito, el mejor amigo que tenemos, el más chévere, el año de la fiesta. Ese no es el cristiano. El popular. El popular. 500,000 seguidores en Facebook. Y no sé cuánto. No. Porque la palabra de Dios toca a donde no nos gusta. Nos muestra cómo estamos delante del Señor. Nos muestra que estamos perdidos y que ninguna de nuestras obras puede alcanzar la salvación. Entonces, pero es que yo confío en la Virgen María. Equivocado, amigo mío, porque la Virgen María no tiene potestad de darte vida eterna. Es que yo tengo a Saibaba. Equivocado, amigo, porque Saibaba no tiene potestad de darte vida eterna. Y así, que cada uno de los que tengan 1001 excusas para no escuchar la palabra de Dios. Por eso es que dice el Señor: estáis en el mundo, no son del mundo. Padre, guárdalos del mal, porque íbamos a tener aflicción, íbamos a tener señalamiento, íbamos a tener problemas. Pero el Señor nos dijo en el capítulo anterior a este, el último versículo del capítulo 16: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si el Señor venció al mundo y es nuestro ejemplo a seguir, quiere decir que nosotros también podremos vencer al mundo, siempre y cuando ¿qué se necesita para eso? El Señor inmediatamente continúa en el capítulo diciendo: santifícalos, los versículos que siguen, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es verdad? ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. ¿Qué es ser santo? ¿Cuál es la definición de ser santo? Es una persona que está apartado a Dios. Pero la pregunta 2 es: ¿y qué es entonces santificación? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo definimos? Busqué en un diccionario teólogo y la definición me parece chévere. Dice: santificación
es llevar la esencia de Dios en sí mismo. Llevar la esencia de Dios en sí mismo, eso está santificado. Cuando alguien lleva la esencia de Dios en sí mismo, ¿qué tiene que pasar? ¿Puede estar oculto el que tiene la esencia de Dios en sí mismo? Tiene que notarse como se notaba en el Señor Jesucristo, como se notaba en cada uno de estos apóstoles. Aquel que es santificado se nota, porque el Señor vive con él, el Señor mora en él, y eso no se puede ocultar. Da un testimonio de luz. Tiene que irradiar esa luz interior, tiene que salir para que digan, ese que está allí, ese que va allí, ese es un evangelio, ese es distinto, está en el mundo, pero parece que no es de este mundo. Ese que habla allí no habla como los del mundo, ese que está allí no se comporta como los del mundo. Ese está loco. Porque ese está loco y demás. Pero es porque esa santificación debe notarse. No, pero Judas era evangélico. Judas, Judas era evangélico, ciertamente. Judas hizo milagros también. Judas también predicaba, pero no había sido verdaderamente santificado. No había tenido a Cristo realmente en su corazón. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Por sus hechos. Eso también la palabra de Dios dice que son sus frutos. Por sus frutos los vas a conocer. No todo el que dice por ahí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo aquel que realmente lleva frutos y muestra frutos reales de arrepentimiento y que verdaderamente el Señor lo transformó. La transformación, hermanos míos, no va de afuera hacia adentro. La transformación no es que, bueno, me gustó la iglesia, yo voy para allá los domingos, me compré una Biblia, me compré un himnario y ya hasta ahora soy evangélico. Nada de eso sirve. Todo eso es exterior. La transformación tiene que venir de adentro hacia afuera. Jesucristo tiene que transformar tu corazón. Y entonces, después que transforma tu corazón, es que entonces empiezas a dar fruto de esa transformación que mora en ti. Puedes comprarte 500 Biblias, 200 himnarios, venir todos los domingos. Es más, venir a la oración y venir aquí y ayudar al hermano todos los días. Limpiar, todo eso exterior. Pero ha sido transformado adentro. Judas, como dijo acá el hermano, hacía todo eso exterior, pero no había sido transformado por él. Y esa es la diferencia entre los cristianos y los evangélicos. Cuando digo los evangélicos, por llamarlo de alguna manera, los religiosos, los que se conforman con solamente venir el domingo. Yo cumplo con el Señor, yo cumplo con Dios. Voy el domingo a la iglesia, canto con todos los hermanitos, leo con todos los hermanos, oigo la palabra de Dios como están todos oyendo de ella, y listo. Y me voy para mi casita, feliz, tranquilo, hasta el otro domingo. Prende una vez. Ya yo cumplí con Dios, me conformé con Dios. La pregunta es, ¿Dios está conforme contigo? Pero así hacen todos los que van a la misa todos los domingos. Y esos que van a misa todos los domingos, por lo menos dicen son católicos. Pero no, los más peligrosos son los que están aquí, que vienen aquí todos los domingos y creen ser cristianos y son evangélicos. Cuando digo evangélicos me refiero, son religiosos. Se creen que por hacer lo exterior ya tienen ganado lo interior. Amigos míos, les repito, cristiano es aquel que tiene a Cristo adentro, que tuvo un encuentro con el Señor y que se dio cuenta, se le quitó la venda de los ojos, sino mira, yo realmente ante Dios soy un pecador que no tengo nada para pagar para entrar al cielo. Así tenga 500 Biblias en la casa, como le digo, y así en toda la semana, nada de eso sirve para alcanzar
la salvación. Hermano, pero Tiene que ir, perdón, ya te pregunto, tiene que ir a la única fuente, a Él que estaba aquí orando por cada uno de nosotros, al mismo Jesús. Y como vimos la semana pasada, el que tiene la potestad, el único que tiene la potestad de dar vida eterna. la palabra de Dios dice, el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. El carpintero no sé. Pues claro, y que lo vemos. Ven la televisión. Muchos llamados, poco el pueblo. Ven la televisión. Ponga Enlace. canales cristianos y vea cuánto vaya a ir siguiendo los milagros. Te dan golpe en el pecho. Sanidad exterior del cuerpo. ¿Cuánta gente? Yo, cuando escucho hoy, ¿cuánta gente tiene sanidad exterior? Y la sanidad del alma. ¿Es que acaso el Señor vino a sanar exclusivamente el cuerpo? A todos que el Señor les sanó el cuerpo, primero les tocó ¿qué? El alma. Y eso es lo que es importante delante de Dios. El alma, no el cuerpo. El cuerpo vendrá posteriormente. Les repito, la única manera en que la gente puede ser transformada no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Pero hay una, fíjate que eso ha traído una confusión entre las personas, que antes yo estaba hablando con una persona que ella iba a una iglesia, la otra que era bautizada, pero entonces me preguntaban, ¿pero qué eres tú, pentecostal? No, pero eres bautista. Ah, pero eres, digo, no, mi hija, yo soy cristiana de corazón. Yo no soy ni pentecostal, ni bautista, ni nada de eso. ¿Y quién es el cristiano? ¿Quién es el cristiano? El que tiene a Cristo adentro. No aquí colgando una crucecita bien linda. No. Esa cualquiera la puede tener. Cualquiera se compra una crucecita. Cualquiera es una franelita que diga yo amo a Cristo. Hasta unos versículos, con versículos cristianos. Todo eso es externo. Tiene que ser la transformación interna. Cuando el Señor transforma internamente, y perdón un momentico, esas cosas que tenías en tu vida de manera prioritaria pasan a ser quizás hasta de último. Aquello que está desordenado en tu vida pasa a tener un cambio total. Si antes tu prioridad era yo necesito hacer mucho dinero para que cuando esté viejo, pues no voy a vivir de la pensión miserable que da de viejo, no. Voy a tener, pues cuando sea viejo voy a tener con qué vivir. Cuidado. Nadie tiene garantía aquí de llegar a viejo, ¿verdad? Entonces, cuando la persona es transformada, y eso que lo tenías ahí de primero, arriba, que era tu prioridad uno, dice, no, un momento, no es ninguna prioridad uno, eso va para allá. Ahora yo pertenezco a Dios y el Dios es el que me va a proveer lo que yo necesite. Amén. Es así, las prioridades pasan a ser otras. Así hizo el Señor cuando creó el mundo. El Señor dice que vive con toda la tierra desordenada y vacía. Así estamos nosotros sin Cristo. Y el Espíritu de Dios rodeaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios llamando, nos llama. Pero mientras estamos en ese desorden, así, poniendo lo que es arriba, lo que está abajo, lo que está arriba, hasta que un día el Señor viene, toca y transforma, separa las aguas de la tierra, pone arriba lo que tiene que estar arriba, abajo lo que tiene que estar abajo, mojado lo que tiene que estar mojado, y seco y olvidado lo que tiene que estar olvidado. Esa es la transformación que el Señor hace. Ese es el cambio que solo Cristo puede hacer, mi hermano. El caso de Nicodemo, también, príncipe. Y fue a hablar con el Señor, eso sí, escondidito de noche, para que no me vean y no me rayen con los panes. ¿Está bien? Que no me vengan a rayar con nosotros. No. Mira, Señor, ¿cómo es eso que tú? Está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y el Señor le dijo claramente, si no he cambiado de adentro, no puedes ver el reino. Y así, esa es la diferencia, y es lo que realmente hace que un cristiano esté en el mundo, pero no es del mundo. Esa es una diferencia fundamental. Por eso le digo, no es venir aquí todos los domingos, no es cantar, no es lo externo lo que te va a cambiar.
Necesitas un encuentro con el Salvador, con el Señor Jesucristo. Por eso lo digo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si tú quieres ser santificado, si quieres realmente un cambio, tienes que ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿a dónde te lleva? A Cristo. Es allí al único que apunta. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo el Nuevo Testamento habla de Cristo. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esta oración llega, como vimos, hasta el día de hoy. Esta oración es vigente, tan vigente que hoy te dice a ti, estás en el mundo, pero quieres no ser del mundo. ¿Quieres que te den tu pasaporte y tu ciudadanía celestial? Tienes que ir a Cristo. Nosotros tenemos un pasaporte ya listo, Y de gratis. que estamos esperando nuestro vuelo. Y es pronto vienen a buscar, pronto sale nuestro avión con el Señor Jesús. Y tenemos ya nuestra ciudadanía para entrar al cielo. Y por eso es que debemos comportarnos y buscar las cosas de arriba. Mano, o sea que tuve una película del arrebato y se quedó fue el pastor. Eso no es que puede pasar. Va a pasar. Eso va a pasar. Muchos que dicen, el Señor ya hace milagros, y 20 que te sano, y 20 y pum, hermano, y ya se encarga. Cuando venga el Señor, cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor, como dijo el hermano Anselmo, dice Jesucristo que irán allá. ¿Quiénes irán al cielo? Para que nadie le quede aquí duda. ¿Quiénes son los que van al cielo? Ya sé, los pastores. No. ¿Quién sabe? ¿Quiénes van al cielo? Ya sé, los que van los domingos a la iglesia. ¿Quiénes van al cielo? Los que creemos en el Señor. Solo los que han creído en Cristo y que han sido sellados y al ser sellados, ¿qué hay? Una transformación interna. El próximo domingo veremos aquí hermanos que fueron sellados con el Espíritu Santo y que van a bajar las aguas. Porque ese es el primer fruto. Lo sientes adentro, no. Necesito ser bautizado porque el Señor Jesucristo lo dijo y quiere y desea seguir haciendo las cosas que el Señor mandó. Esa es la diferencia entre uno que es evangélico y uno que es verdadero cristiano. Esa es la diferencia. Dime, hermanita. Hermano, después de esa belleza de estar con Cristo, Él nos completa ese gozo dando nuestro Santo Espíritu y empezamos a dar frutos de aprender. Es así, hermano mío. Y Él nos sella el pasaporte con su Santo Espíritu. Él nos da ese sello, ese es el pasaporte arriba. Y además dice, y necesito cambiarte y transformarte para enseñarte las costumbres de allá arriba. Ya tu vista no tiene que estar en lo de la tierra. Pero Señor, es que yo necesito dinero. Confía en mí. Yo soy tu proveedor. Así. Pero es que tengo aflicciones, tengo problemas. Sí. El cristiano tiene que tener aflicciones. ¿Por qué? Porque Satanás no le gusta. Satanás no le gusta. Y esas cosas, como dice la palabra de Dios, nos preparan para nuestra santificación. Dijo allá el apóstol Pablo que se gozaba en las tribulaciones. Qué difícil. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. Y si produce paciencia es para que nosotros crezcamos y aprendamos internamente a estar cada día más y mejor santificado para el Señor. Aquel que está santificado para el Señor, ¿qué busca hacer? La voluntad de Dios, la voluntad del Hijo, que era que vaya, anuncie estas buenas nuevas de salvación a toda criatura. Todos tus vecinos en tu casa saben que eres cristiano. En tu trabajo saben que eres cristiano.
le predicas a todo aquel que tiene oportunidad. Tu testimonio de vida diaria alrededor de los tuyos, alrededor de los que muestran que tú eres cristiano. Para eso nos dijo el Señor, santifícalos en tu verdad. Y dirías tú, bueno, pero ay, ¿dónde busco eso? Tu palabra es la verdad. Es aquí donde nos vamos a mostrar y vamos a estarnos santificando diariamente delante de la palabra de Dios. ¿Dónde fallo? ¿Dónde soy débil? Voy a buscarlo con la palabra de Dios. ¿Y cuál es el otra arma que el Señor nos dejó aquí, que está aquí? A ver si lo habéis entendido. Aparte, nosotros para leer la palabra, ¿cuál es esa otra cosa importante que nos va? El Espíritu Santo. La oración. Sí, el Espíritu Santo nos dice, el Espíritu Santo dice, mira amigo, ora, ¿quieres mejorar la oración? Ora, comunícate con Dios. Por eso el Señor también les dice en el capítulo, me da 10 minutitos más en tuyo. Yo quiero, le digo, Padre, yo quiero que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno. ¿Qué significa eso? Que todos debíamos aprender y esforzarnos en ser uno con el Señor. ¿Y dónde vamos a aprender a ser uno con el Señor? A través de esta misma palabra. Todo cristiano debe estudiar la palabra de Dios. Todo cristiano debe mirarse, reflejarse en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a decirte, mira, está bien que quieras a tu novia. Es una hermosa persona, excelente, pero debes casarte con ella. Porque el matrimonio no es algo que inventó el hombre. El matrimonio es una institución divina. Y el Espíritu Santo te lo va a decir. Ajá, oye bien, sabes, eres cristiano, pero ¿sabes qué? Que esas palabras con que tú te expresas, que son vulgares y comunes como las del resto del mundo, esas no pueden estar en tu vocabulario. Tú eres del mundo, estás en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Sabes? Que esas actitudes, esos arranques que tienen, que son del pasado, con eso no es lo apropiado para estar allá arriba. ¿Sabes? Que así cada una de las cosas que tenemos que no son propias de un cristiano, las vamos lavando, santificándonos en la verdad de Dios. Bien, pues eso está muy bien para el que es hijo del Señor. Y aquel que aún está en el mundo y que pertenece al mundo, aún el Señor hoy, a través de esta oración, da oportunidad para que todo aquel que quiera salir de este mundo, que quiera cambiar de ciudadanía, que quiera tener ese pasaporte para el cielo, vaya a esa fuente de salvación que es Cristo. No se confunda, es allí donde está la verdadera sanidad, la verdadera salvación está en Cristo. Y por eso que el Señor, en esta oración final, este último momento antes de ser crucificado, pidió por sus 11, por Él y por todos nosotros aquí, incluyéndote a ti, que aún no has alcanzado la salvación y que aún hay oportunidad. Esta semana, bueno, en lo que va de mes, octubre y lo que va de noviembre, las cosas en el mundo se han puesto más difíciles. Se está hablando con mucha fuerza de posiblemente una tercera guerra mundial, que obviamente va a pasar. No porque nosotros lo digamos, porque dice la palabra de Dios, que eso es lo que viene. Pero nosotros vamos a ser guardados de eso, porque seremos arrebatados antes. No estamos esperando, amigos míos, llegar mucho tiempo más. Estamos esperando es nuestro avión. El Señor nos va a venir a buscar. ¿Estás tú preparado para ello? ¿Estás tú listo para ir al cielo? Busca tu ciudadanía nueva.
Estás todavía en el mundo, pero no perteneces al mundo. Busca a Cristo para que la transformación la haga Él de adentro hacia afuera. Todo ese esfuerzo que estás haciendo por cristianizarte exteriormente, de nada sirve. Ve a la fuente verdadera, que es Cristo, y obtendrás de Él y de Él. Que el Señor lo bendiga.